Hola, les doy la bienvenida a todas las personas que están suscritas a mi canal de YouTube. Les doy la bienvenida a este nuevo video y a las que no están suscritas a mi canal de YouTube, les pido en este mismo momento que por favor y gracias se suscriban a mi canal. En este mismo momento, si están viendo este video, personas no suscritas, por favor y gracias, suscríbanse a mi canal ya mismo para que mi canal aumente de suscriptores. Compartan este video en todas sus redes sociales, las personas que lo estén viendo, y denle me gusta. Y en este video les voy a enseñar sobre si Jesús es Dios. Jesús es Dios. La respuesta la van a conocer, la van a saber por los versículos bíblicos que les voy a ir dando. Si Jesús es entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos al hombre nuestra imagen conforme nuestra semejanza. Eso de lo que dice Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, quiere decir que desde antes de que Dios creara el mundo, y cuando Dios ya hizo el mundo, pero todavía no había hecho el hombre, Dios ya dijo, eso es en plural, hagamos, con lo que empieza la palabra de ese versículo, quiere decir entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí eso quiere decir no solo de la Trinidad, sino que también que Jesús es Dios. Ese versículo de Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, quiere decir de que Jesús era Dios, ya era Dios desde antes de que el mundo fuera creado, y desde antes de que Dios creara al hombre, ya Jesús era Dios. Y también sobre la Trinidad, el versículo de Génesis 1:26. Aquí les voy a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, que dice así. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice así: y estos son, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ese versículo refiere sobre el tema bíblico de la Trinidad, pero también aquí la palabra que después del Padre, que dice el Verbo, y después el Espíritu Santo, no solo quiere decir de la Trinidad, sino que el Verbo, ese Verbo es Jesús. Jesús es ese Verbo que sale entre las tres personas, que esas tres personas que uno puede llamar tres dioses en una, uno le dice, no sé si le puede llamar, pero le dice, tres dioses en una persona, o tres personas en un solo Dios, que eso es la Trinidad o Dios Trino. Eso quiere decir que ahí ese versículo es referencia de que Jesús sí es Dios, que Él es Dios y que Jesús es el Verbo, en ese versículo que habla sobre la Trinidad. Y dos versículos que les voy a leer, de que algunos, es que este video sobre este tema bíblico que les estoy dando, lo grabé porque hay ciertos grupos religiosos por ahí que dicen que Jesús salva, pero que no es Dios. Y eso no es cierto, porque la misma Biblia dice que Jesús es Dios. También, antes de volverle a leer los versículos que voy a leer, es que hay grupos religiosos que dicen que Jesús no es Dios, y que es una creación de Dios, pero que no es Dios, y otros dicen que salva, pero que no es Dios. Y eso está mal, Jesús sí es Dios. Y aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 17 dice así: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto quiere decir de que Jesús ya estaba desde antes de que el mundo fuera creado, y desde antes que Dios hiciera al hombre. También estaba desde mucho antes de que Él viniera a este mundo a cumplir con la misión que Dios le encomendó a Jesús. Ya Jesús existía desde antes de que Él viniera a este mundo a predicar y a hacer discípulos, y que después los discípulos le siguieran el ejemplo de Él, de predicar el Evangelio y de hacer más discípulos. Para Él ya Jesús estaba desde antes de que este mundo fuera creado. Ya Él estaba. Les voy a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, que dice así: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Este versículo nos dice que Jesús es Dios, que Él es el alfa, la omega, el principio, el fin,
y todopoderoso, que Él tiene igual poder que Dios el Padre y que Dios el Espíritu Santo. Él es Dios, así dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, Alfa el Omega, el principio, el fin, el que es, que era y que ha de venir. Y Jesús, para decirles este versículo, también nos dice que Jesús no tiene fin, que Él es Dios y es divino. Ahora les voy a leer Juan capítulo 1 versículo 1 que dice así: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese versículo de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, nos dice de que Jesús es Dios. Jesús es Dios, el verbo es Jesús y Jesús es Dios. Y desde antes de que empezara a ser hecha esta tierra, aquí el planeta Tierra, desde antes de que empezara a ser hecha la tierra por Dios y los animales y el hombre, y después del hombre fue hecha la mujer. Ahí Jesús ya era Dios desde antes de que empezara a ser hecho este mundo. Y desde el principio de la creación del mundo, desde antes de que fuera creado este mundo y desde el principio de la creación del mundo, ya Jesús era. El capítulo 22 del versículo 9 de Apocalipsis que les voy a leer: pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Aquí el apóstol Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, nos quiere decir que, que a los ángeles no hay que adorarlos ni rendirles culto, sino solo Dios. Y aquí les voy a dar unos versículos de que Jesús sí es Dios y que también a Jesús hay que adorar, que cuando se ora hay que orar al Padre en el nombre de Jesús. Ya les voy a leer esos versículos de que hay que orar al Padre en el nombre de Jesús. En Hebreos capítulo 1 versículo 6 dice así: aquí uno no sabe, hasta los que estudian mucho la Biblia, hasta los pastores, no saben quién escribió el libro de Hebreos, pero algunos creen que lo escribió el apóstol Pablo, pues parece mucho a las epístolas paulinas de la Biblia. En Hebreos capítulo 1 versículo 6 dice así: adórenle todos los ángeles de Dios. Eso quiere decir de que Jesús es Dios y de que hay que adorarlo, de que Jesús merece que se le ore, que porque decían Juan capítulo 14, que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os será dado. Eso quiere decir que cuando se ora al Padre, hay que orar al Padre, a Dios Padre, en el nombre de Jesús, hay que orar al Padre en el nombre de Jesús. Jesús es Dios y hay que adorarlo. Así nos dice la Biblia. En, en Juan capítulo 9, versículo 38, la Biblia aquí nos dice así: y le dijo, y él dijo, cuando un ciego, cuando Jesús sanó a un ciego, cuando Jesús sanó a un ciego, aquí el ciego cuando ya podía ver, dijo, y él dijo, creo Señor, y la adoró. Eso es un hombre que antes era ciego y que fue sanado de la vista ciega por Jesús, y que Jesús sanó a ese ciego que fue sanado por Jesús, cuando ya él podía ver, le dijo a Jesús que creía y entonces adoró a Jesús, le rindió adoración. Así hay que hacer. Ah, cuando se ora, orar al Padre en el nombre de Jesús, así hay que hacer, porque el ciego, eso quiere decir que Jesús es Dios. El ciego aquí claramente dice de que le dijo a Jesús que creía y le adoró, porque el ciego creyó que Jesús era Dios y la adoró, y verdaderamente Jesús sí es Dios. Mateo 28, versículo 17, dice así. Mateo capítulo 28, versículo 17 dice así. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Eso quiere decir de que algunos discípulos que sí creyeron
que Jesús resucitó. Los que sí creyeron que Jesús resucitó de los apóstoles de Cristo, lo adoraron, pero había otra gente, no solo los apóstoles, sino otros que estaban ahí, que como por ejemplo las dos Marías, María Magdalena y María, que también creían que Jesús había resucitado, pero algunas personas que estaban con Jesús no creían que había resucitado, aunque le veían vivo porque había resucitado, y eso quiere decir que Jesús era Dios, que algunos que le adoraron, pero que otras personas dudaban de que estuviera vivo, de que hubiera resucitado. En, en Mateo capítulo 9, versículo 6, porque algunos, la gente de esos tiempos, y creo que gente de ahora de estos tiempos, de algunos grupos religiosos, gente así que creen de que solamente Dios el Padre puede perdonar pecados. Jesús también es Dios, y Jesús, al ser Dios, también igual que el Padre y que el Espíritu Santo, Jesús también puede perdonar pecados, y eso lo dice este versículo de Mateo capítulo 9, versículo 6, que dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dije entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Eso quiere decir que Jesús es Dios, y que también, igual que Dios Padre, tiene el poder, igual que Dios el Padre, Jesús tiene el poder de perdonar pecados. Él es Dios y perdona pecados también. En Romanos 9:5 dice así, Romanos 9:5: vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. Jesús es Dios y es Dios sobre todas las cosas. Él es Dios. Claramente Romanos 9:5: vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. Él es Dios. En Colosenses 2:9 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús es Dios, y aquí, para volver a leer, en Colosenses capítulo 2, versículo 9: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso quiere decir que Jesús es Dios. Ese versículo nos dice que Jesús es Dios, que en él habita corporalmente la plenitud de toda la deidad. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 20 dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Que Jesús no solamente es el Hijo de Dios, sino que también es Dios, y que en Jesús está la vida eterna. Porque también un versículo que voy a leer, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que nadie va al Padre sino es por Jesús. Él es el verdadero Dios, la vida eterna, y espero que les haya gustado este video. Chao, chao.